Buenos días, muy buenos días. Mil gracias por su compañía. Hoy es 16 de agosto del año 2022. Se cumplen 159 años de la restauración de la República. Una fecha emblemática porque para muchos historiadores se trata de la verdadera independencia de lo que hoy, y el nacimiento de lo que hoy es la República Dominicana. La efeméride va a ser conmemorada con diferentes actividades. Ya en el Congreso Nacional los aprestos están avanzados para juramentar a los reelegidos en las cámaras legislativas. Estamos hablando de la Cámara de Diputados con Alfredo Pacheco y el Senado de la República, donde se va a quedar Eduardo Estrella como presidente de ese organismo, mientras que el presidente de la República viaja a la región norte del país, donde permanecerá durante 2 días encabezando múltiples actividades. La primera de ellas será en Capotillo, allá en la frontera dominico-haitiana, donde se produjo el grito de Capotillo, como se le llama, que fue el preámbulo para el inicio de la guerra restauradora. De la guerra restauradora, así es. Allá estará el presidente, hay una serie de actos. Se dice que va a almorzar también en Dajabón con la cúpula militar. Hay un desfile militar también en la zona. Y posteriormente viajará a Santiago. Y en Santiago hay muchas cosas, incluyendo un discurso. A las 7 de la noche. A las 7 de la noche de hoy. Y después, antes almorzará participará en otras actividades, incluyendo la inauguración de algunas obras, y se quedará en Santiago para continuar realizando actividades. Se ha dicho que el presidente va a establecer una casa presidencial con asiento en en Santiago, de manera que el hombre va a seguir viajando para allá. Sí. Pero bueno, aquí estamos nosotros para pasar balance de todos los primeros años del gobierno de Luis Abinader. Y lo vamos a hacer con 3 distinguidos economistas. El balance que vamos a pasar es sobre la política económica del gobierno, porque ayer realizamos también otro panel en donde pasamos balance a la política global de manera general del gobierno. Y tenemos como invitados a 3 distinguidos economistas. Luis Reyes, quien fue director nacional de presupuesto. Apolinar Veloz, quien fue también gerente del Banco Central y consultor del Fondo Monetario Internacional, profesor universitario, ambos. Y luego se va a integrar más adelante nuestro queridísimo asesor económico de este programa, decano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Siriaco. Así que les invitamos a que no se pierdan el desarrollo de este programa, que promete ser interesantísimo. Bienvenidos, distinguidos caballeros. Muchas gracias. Buenos días, Adalberto. Buenos días, Milicen. Bienvenidos. Bueno, iniciemos el panel, Apolinario y don Luis, identificando los aspectos más relevantes de la política económica del gobierno en estos 2 primeros años, que como bien es sabido se ha caracterizado primero por una pandemia que inició con una crisis sanitaria, pero con consecuencias económicas, y después por una guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Podemos comenzar con usted, don Apolinario. Muchas gracias por la preferencia, Milicen. Mira, efectivamente el gobierno se enfrenta a una pandemia, y esa pandemia, a través de las políticas públicas, se desarrolló una vacunación. Se compraron vacunas, no vamos a hablar de los negocios que ahí se hicieron, sino que se compraron vacunas, se vacunó a la población y más o menos se limitó en alguna medida el aislamiento laboral que, digamos, la pandemia aconsejaba para combatir. Entonces, desde ese punto de vista, pareciera ser que el gobierno efectivamente logró aislar paulatinamente los efectos de la pandemia, y se logró de alguna manera estabilizar desde el punto de vista sanitario la expansión de la pandemia.
¿no? Con una cantidad de muertos relativamente pequeña para lo que son los niveles de otros países que están en la región. De tal manera que eso fue positivo. Obviamente el aislamiento hizo que la economía cayera en un 6.7%, tuvo efectos sobre el empleo y también tuvo efectos inflacionarios, aun cuando todavía no se tenía no se avisoraba que iba a ocurrir una guerra entre Estados Unidos y Ucrania, lo que efectivamente aceleró los precios en la República Dominicana. Se tomaron una serie de medidas en el orden monetario en el año del 2020, todas las cuales fueron dirigidas a subsanar el problema de capital que tenían los bancos, a pesar de que tenían un índice de solvencia extraordinariamente alto para los estándares internacionales. Ya el Fondo Monetario había dicho anteriormente que los bancos comerciales deberían tomar los dividendos y en lugar de repartirlos, utilizarlos para capitalizar los bancos, lo que efectivamente anunciaba que había un deterioro de la cartera de los bancos. Entonces lo que hizo el Banco Central fue dar anunció una serie de medidas que le daban un respiro a los bancos, le daban una cantidad de dinero que utilizaron para reestructurar los préstamos vencidos y de esa manera resolver en alguna medida el problema de capital que tenían. Pero también hubo, digamos, una política fiscal relativamente expansiva para dar, digamos, algún respiro a las clases más necesitadas a través de las transferencias sociales que hizo el gobierno. No obstante, a todos esos elementos que fue, digamos, una política normal en prácticamente la mayoría de los países, eso significó que para el año del 2021 el Banco Central anunció una estrambótica tasa de crecimiento de 12.3%, que resulta de la comparación del 21 con el 20 siendo un año irregular. Claro. Pero el propio Banco Central hace un recálculo utilizando el año 2019, que es lo que se debería hacer, y la tasa de crecimiento es alrededor de 4.7, que es más o menos en línea con lo que había ocurrido anteriormente. Pero ahí se trata de propaganda política que no tuvo resultados positivos, porque el desempleo aumentó. No, perdón, el empleo formal cayó en 1% y el informal creció en 7.8%. Wow. Entonces, lo que quiere decir que aun cuando el gobernador anunció que era una tasa de 12.3%, ese crecimiento no se manifestó de manera positiva en el mercado de trabajo, ¿no? Que es un indicador claro. Que es un indicador claro. de que si hay nivel de actividad económica alto, pues entonces debe ocurrir que la demanda de trabajo en ese mercado de trabajo debe aumentar y el desempleo reducirse. También digamos que la pobreza aumentó a pesar del crecimiento económico y de alguna forma la canasta familiar, y voy a solamente utilizar el primer quintil, subió de alrededor de 20,000 pesos a 24,000 pesos con un incremento en términos de carestía para el quintil más pobre de la población de 21.8%. Es mucho. Es bastante. Entonces, pero además de eso, ocurrió algo muy extraño que normalmente no se aconseja, y yo creo que Luis conoce eso muy bien, de que no se hace un cambio de base del IPC durante una crisis, sino que se hace durante años normales. Incluso hay países que han pospuesto la modificación de la base del IPC por razones de que hay crisis y entonces espera que un año sea normal para hacer el cambio. ¿Qué es lo que eso significa? La base del IPC es el año con el cual tú comparas el aumento de los precios. Había una base que era del 2010 y se cambió en junio del 2020 y en lugar de tener 131.91, que era el IPC del año anterior, entonces se pone ese IPC en 100. De tal manera que si tú calculas digamos, la capacidad de compra utilizando 131, que era el anterior, efectivamente tú reducías alrededor de un tercio cualquier cosa. Y cuando tú tienes 100,
pues efectivamente no hay ningún tipo de efecto. Y eso entiendo que fue de carácter, digamos, de cifras que fueran favorables para decir que la inflación era relativamente baja. De todas formas, la inflación siguió creciendo galopantemente durante los años subsiguientes, de tal manera que todavía hoy tenemos una inflación de 8.4%. Luis Reyes, ¿cuál es su...? Solamente para complementar la idea de Apolinar sobre este último tema. Mire, a pesar del cambio de base, la inflación acumulada interanual junio del año 2022 contra junio del año 2021 es de alrededor de 20% para toda la canasta familiar. Para los sectores de menores ingresos mucho más. Una pérdida de poder de compra de 20% es terrible, sobre todo para los sectores más empobrecidos de la población. Eso es para la canasta. Para esa es La la inflación, es el aumento de la inflación medido en esos 2 años. Perdón, desde junio del 22 a junio del año 2020. En esos 2 años se acumuló alrededor de 20%. Recordemos que prácticamente un 10 por año. 10 por año. Pero para los sectores menores de ingresos es un poco más. Y recordemos que el ajuste que se hizo, más que otros rubros, el transporte también, recordemos que aquellos componentes de la canasta familiar que más afectan a la población, el transporte, a los alimentos, esos normalmente son los que tienen mayor incremento en la canasta. Y eso es lo que uno ve en términos del poder de bienestar de la población más pobre actualmente. Pero yo quisiera volver un poco atrás con el tema, porque uno diría, si vamos a evaluar el gobierno en realidad, y uno lo evalúa en 3 dimensiones por lo menos, en la dimensión institucional, en la dimensión macro y en la dimensión sectorial. Concuerdo con lo que decía Apolinar. Yo creo que el gran logro del gobierno es haber manejado, haber gestionado la pandemia y haber creado las condiciones a través de la política monetaria de permitir una rápida recuperación de la economía. Obviamente, esa recuperación no fue la recuperación ideal, porque dejó una secuela de empleo de mala calidad. Apolinar refería el tema de que las encuestas reflejaban, la encuesta de fuerza de trabajo, que el empleo se había recuperado un 7%, pero el empleo informal. El empleo formal había caído en 1%. ¿Y cuál es el problema del empleo informal? No lo decimos nosotros, lo dicen los propios organismos oficiales. El problema es que ese empleo informal es un empleo de mala calidad. Precario. Era un empleo de motoconchista, precario, que no tienen acceso a la seguridad social, que no tienen cobertura de ningún tipo, motoconchista, servidumbre, chiriperos y la servidumbre del hogar y ese tipo de cosas. Y entonces yo creo que ahí es donde se manifiesta la pobreza y eso que referíamos hace un momento de que ha habido un deterioro sin lugar a duda en términos no solo de pobreza, sino en sentido general en términos de la calidad de vida de la población. No obstante, de que independientemente de consideraciones que se pueden hacer en torno a la política monetaria tiene el mérito de que creó las bases para que el aparato productivo se mantuviera y estuviera en condición de ofrecer una oferta agregada que permitiera una rápida recuperación de la economía. De lo contrario hubiera sido peor. ¿Que eso pudo haberse hecho mejor? Yo lo creo que pudo haberse hecho mejor, pero no cabe la menor duda de que hubo logros, de que hubo resultados, y yo creo que esas son de las cosas que uno podría reconocerle al gobierno que se han hecho bien. Porque lo otro, a partir de ahí, yo creo que es poco lo que uno puede encontrar, repito, en términos institucional, en términos de la política social y en términos de las políticas sectoriales, en las realizaciones del gobierno en estos 2 años. Vamos a darle la bienvenida a Antonio Siriaco. Seguir abundando sobre estos temas, pero démosle la bienvenida a Millicent, al profesor, al decano. Y consultor económico de este espacio. El tema que además. estamos comenzando es identificando los aspectos más relevantes de la política económica en estos últimos 2 años. En estos primeros 2 años. Mira, yo pienso que la política económica claramente ha estado muy
matizada por los choques externos. Evidentemente que esos son elementos que han alterado las políticas públicas, no solamente de los bancos centrales, sino también de los gobiernos a partir de su política fiscal. La pandemia significó un cambio importante, incluso en la misma política monetaria. Hubo que disminuir tasas, incidir sobre menos tasas de interés más bajas, pero también eso implicó más subsidios y un incremento de la deuda pública. Fueron elementos que matizaron básicamente todo el tema pandémico. Luego vino el tema de la recuperación, una recuperación acelerada, y esa recuperación también dio inicio, producto de situaciones externas, al fenómeno de la inflación. O sea, la inflación ha sido un fenómeno que se inició incluso en diciembre, claramente, del año 2021. Y esto entonces marcó un cambio de tendencia en la política monetaria, no solamente en el caso de la República Dominicana, en todo el mundo entero, claro. Los bancos centrales, desde mi punto de vista, han venido sobreactuando sobre un fenómeno que en esencia no es un fenómeno de carácter monetario, sino es un fenómeno de carácter de un choque de oferta, pero básicamente es una inflación de combustible y donde también los commodities se han incrementado. Pero también hay que mencionar lo siguiente: hay un elemento que sobrepasa los aspectos coyunturales y es un elemento incluso filosófico que hay que tomarlo en consideración en los aspectos gubernamentales. Y es que quizá por la visión misma del presidente de la República, que es contradictorio, vamos a decir, con un partido socialdemócrata o de orígenes socialdemócratas, es que se ha venido priorizando, o por lo menos en las intenciones y en determinadas acciones de políticas públicas, lo privado por encima de lo público en muchas actividades donde han sido innecesarios. Por ejemplo, el tema de los fideicomisos, el tema de las alianzas público-privadas. Si tú me dices, hay áreas como la construcción, es muy evidente que el Estado Dominicano pudiese insistir en el aspecto de los fideicomisos, ¿no? A partir de la ley ya establecida. Pero en el caso de la provisión de servicios públicos, como el caso eléctrico, pienso yo que fue innecesario establecer un fideicomiso, o por lo menos la intención de sacar la actividad pública y cederla de esa forma al sector privado. De manera que eso es un elemento filosófico que se ha venido reiterando en las acciones de políticas públicas. Entonces, esos son elementos que han matizado, vamos a decir, claramente las actuaciones del gobierno. Claro, yo pienso que también hay un elemento que es positivo, la recuperación, por ejemplo, acelerada del turismo. Yo pienso que ha habido una intención bastante marcada por parte del gobierno de impulsar esa reactivación. Incluso ha habido, ¿verdad? ¿Le salió bien eso? Yo creo que sí, yo creo que al margen de otras situaciones, pero ha habido un impulso público y una promoción, vamos a decir, per se, en ese sentido. La recuperación del empleo, yo pienso que el mercado de trabajo es un mercado complejo en países como la República Dominicana y países donde los mercados son segmentados. El sector informal todavía tiene un peso muy grande y la pandemia transformó una tendencia que lentamente venía teniendo la economía dominicana de los empleos formales, iban creciendo, pero ya con la pandemia hubo un cambio, obviamente, de tendencia. Y de repente, los últimos informes del mercado de trabajo del Banco Central te dice que el mercado informal, que el empleo informal está prácticamente en un 58%. Más de 2.8 millones de personas ocupadas que están en la informalidad. Por lo tanto, eso es un elemento de... Es sinónimo de precariedad para la mayoría. Claro, no, pero es así, porque la misma pandemia te dice a ti cómo la gente perdió un trabajo formal, y de repente entonces sale con un trabajo informal. Mucha gente trabajando en su casa, haciendo trabajo, ¿verdad? Sin seguridad social.
evitando muchísimos también costos que generó la pandemia. Todo eso son elementos que yo creo que hay que matizarlo y establecer políticas públicas coyunturales que son matizadas por el choque externo y otras que tienen mucho que ver con los elementos filosóficos de la intención y lo que piensa el presidente de la República. No hay que olvidar que el presidente de la República de formación es economista. Sí. Pero es político, pero es empresario ante todo. También. Y entonces eso es un elemento que yo creo que pesa Don cuando, Luis quiere- cuando se, ¿verdad? Se nota. Don Luis quiere agregar algo. Mira, claramente que la coyuntura de la economía dominicana tiene un impacto del choque externo o de los sucesivos choques externos que hemos estado viviendo en los últimos 2 años. Pero hay elementos que yo quiero apuntar, porque la pregunta que uno se hace, aquí hemos coincidido los tres, de que ha habido un deterioro en el mercado de trabajo. Y la pregunta que uno se hace, ¿qué ha hecho el gobierno para responder a ese deterioro en las condiciones del mercado de trabajo? De eso se trata. ¿Cuáles son las políticas públicas que se han diseñado para afrontar eso? Y estamos de acuerdo los tres que ha habido un deterioro. Y esas son las deficiencias que uno le apunta al gobierno. Ese es el problema que hay. Eso es lo que uno esperaría, porque sí, ya tenemos el diagnóstico, ya hay un consenso. Yo creo que los propios funcionarios del gobierno reconocen que la calidad de los empleos que estamos generando son mal y que la informalidad es dañina por múltiples razones. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Nadie se ha pronunciado sobre ello. Es verdad que que la mayoría de los problemas que tenemos, por lo menos en términos inflacionarios, se originan en un choque externo, sí. Pero hay un componente interno de gestión. ¿Dónde está la evaluación de las decisiones que ha hecho el gobierno en términos de tasa cero, de los subsidios que ha otorgado al sector agropecuario? ¿Qué impacto ha tenido eso en términos inflacionarios? ¿Dónde está la rendición de cuentas por parte de los funcionarios? De eso se trata. Entonces, cuando el problema no es solamente decir que choque externo, ¿dónde están de nuevo la evaluación, el diseño de las buenas políticas públicas y la evaluación correspondiente? Eso es lo que yo destaco, todavía más. Cuando uno piensa que en una situación como esta hay un deterioro de la calidad de vida en términos general de la población, uno dice, pero ¿cómo es posible que el gasto del gobierno tenga tantas deficiencias en términos de ejecución? Que el gasto del gobierno en agosto, cortado al 5 de agosto, solo alcanza el 40% del total que tiene previsto en el presupuesto. Y el año pasado la ejecución era peor. Y eso no tiene nada que ver con la crisis externa. Entonces, yo creo que sí, que hay elementos que uno debe de reconocer que el origen de ello es el sector externo, pero que hay cosas que el gobierno que son responsabilidad exclusiva de la administración. Más aún, el tema que tocaba Antonio, que se refería al problema de la visión filosófica, ese es un tema que nosotros los economistas, aunque Apolinar lo ha tocado en algunos artículos, debo reconocérselo, Antonio creo que lo he escuchado también en más de un programa, pero creo que en sentido general los economistas lo hemos subestimado. El problema de la visión que impera en el gobierno, una visión claramente empresarial. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno en términos de las propuestas de reformas institucionales? Que es un tema también que nosotros lo tenemos de lado. El tema, por ejemplo, de la modificación de la ley de alianza público-privada que ha sometido el gobierno. ¿Para qué? Con el propósito de facilitar el proceso de privatización de obras que perfectamente pudo haber ejecutado el gobierno, creándole condiciones a las personas que van a dirigir estos fideicomisos de un tratamiento distinto en términos de rendición de cuentas de lo que le establece a un servidor público. Eso es un retroceso. Sí. Vamos a estar claros, eso es un retroceso. Sí, fueron políticas que se aplicaron a principios de los 90 Mírame, y fracasaron. Fracasaron, pero además de eso, en términos de exigencia que tú le estás haciendo a los servidores que van a gestionar fondos públicos, ¿por qué tú le estableces condiciones distintas a las que tiene que establecerle a un ministro, a un director que también maneja fondos públicos en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas? Tenemos que hacer una pausa, distinguidos economistas. Y cuando volvamos, hablaremos entonces de inversión pública, de subsidios y de ejecución presupuestaria también, a propósito de lo que mencionaba. Así que no se muevan, que seguiremos conversando con Apolinar Veloz, Antonio Siriaco y Luis Reyes.
Gracias por mantener la sintonía con Uno más Uno. Estamos con este panel especial pasando balance de la política económica del gobierno de Luis Abinader y del PRM en estos primeros 2 años que se cumplen justamente hoy. Para eso, gratamente acompañados por 3 economistas, Antonio Siriaco, Apolinar Veloz y Luis Reyes. Quisiera que en esta ronda iniciemos hablando, por un lado, de la inversión pública, la ejecución presupuestaria que también señalaba don Luis en el segmento anterior y sobre todo de una característica de la política económica de este gobierno, que es la concentración en los subsidios. Informaba el director de presupuesto que a julio van más de 52.000 millones de pesos y el 70% de ellos dedicados sobre todo a los subsidios a los combustibles. Me gustaría que ahora iniciemos por el Benjamín del panel, que es don Antonio Siriaco. Bueno, gracias. Subsidio. Mira, yo creo que la política fiscal en la República Dominicana durante los últimos años ha sido muy creativa, o hemos sido muy creativos, y voy a decir por qué. En la época del doctor Balaguer, en la famosa cuenta 1401, que se subvaluaban los ingresos y se generaba un excedente artificial, y él podía mantener los recursos, ¿no? Oficialmente. Pero luego, cuando viene, vamos a decir, la democracia plena, nosotros hemos creado, incluso los gastos tributarios se han sustituido por la ley 299, pero también hemos estado haciendo recurrentemente presupuestos complementarios. Uno dice, bueno, pero ¿qué está ocurriendo? O hay 2 elementos ahí. Que las proyecciones que estamos haciendo en un primer momento son correctas, son correctas o son incorrectas. Porque lo que estamos haciendo en cierta manera es subvaluando los niveles de ingresos. En un primer momento, las estimaciones, y eso nos permite reformular un presupuesto en el mes de julio, agosto. Y eso se está haciendo de forma recurrente. Y eso implica claramente... No se ha hecho este año todavía. No, pero se va a hacer. Pero se va a presentar ahora. Se está en eso. Antes Entonces, del 25 de agosto. eso es un elemento que tradicionalmente te aumenta el déficit, te aumenta el gasto. Y yo pienso que eso es y te aumenta la deuda, porque al final el déficit se traduce en deuda. Y hemos sido bastante creativos en esta conformación. Ahora, ¿qué ocurre? En estos 2 años, claramente que el choque externo implicó incluso que el gobierno anterior y que el gobierno presente aumentaran el gasto público. Y el gasto público se incrementó básicamente casi en un 20% del PIB, que tradicionalmente era un 16, un 15. Y eso conllevó a eso. Pero también los subsidios. En ese caso, los subsidios que se generaron a través de fase 1, fase 2, luego se desmontaron, pero viene entonces el choque de la guerra, el conflicto bélico Rusia-Ucrania, que eso también generó, claro, eso generó incertidumbre, gastos que no estaban programados, y claramente entonces tú tienes que subsidiar precios de los combustibles, el precio de fertilizantes, el precio y otros tipos de situaciones. De manera que hay un elemento, hay un componente ahí que tiene mucho que ver con el choque externo. Y otro componente, claramente, que ha tenido que ver con el cambio, vamos a decir, en partidas, que eso incluso se hizo desde el principio, en partidas presupuestarias de baja productividad para dedicarla a hay un elemento, antes de dar la palabra a los demás, que me gustaría oír la opinión suya. Claro. Decía Luis Reyes que el gasto del Estado, del gobierno, ha estado por debajo de lo proyectado. El gasto de inversión. En este año, que se había prometido que se iba a incrementar y que se había presupuestado que se iba a aumentar, se ha repetido, no igual, pero se ha repetido en lo que, por lo menos lo que va de año. ¿A qué se debe? ¿Se debe a los mismos factores que lo determinaron antes o se debe a que el dinero, una gran parte del dinero recaudado fue invertido en subsidios? No, yo pienso lo siguiente, yo pienso que nosotros hemos tenido desde hace mucho tiempo una composición de un 85-15, 86-14. Y esa situación, obviamente a principios de este año, ¿qué es eso? Explíquelo. El gasto corriente 86 y un 14% de gasto de capital. Este año se había proyectado un gasto de capital de un 13, pero la ejecución te indica que va por un 8.
Por lo muy tanto, ha bajas. habido una caída Claro, muy en el baja. gasto de inversión, que evidentemente es aquel gasto que te aumenta capacidad productiva, te genera activo, pero hay que decir lo siguiente, gran parte de esa disminución se ha dedicado, pienso yo, y se ha priorizado para el gasto de subsidio, que es quizá lo más lógico que uno puede pensar. Pero sí, en ese sentido, no se ha cumplido con lo que el gobierno estimó de mantener por lo menos ese nivel del gasto de capital. Apolinar Veloso. No, y continúa en la misma línea. Yo creo que una de las actividades más perniciosas que tiene el gobierno es justamente los subsidios. Ah, Porque sí. lo que hace, claro, lo que hace es que protege, sobreprotege al sector privado y le impide competir. Por esa razón, las exportaciones dominicanas andan por alrededor de los 8.000 millones de dólares, cuando las importaciones andan por los 24.000 millones. De tal manera que el sector privado no puede ni siquiera competir internamente, imagínate externamente. Entonces, eso es uno de los elementos que el sector privado quiere que el gobierno mantenga, aún a pesar de la falta de competitividad que genera en el sector privado. Entonces, por el lado digamos, de la política fiscal, primero estoy de acuerdo con lo que dice Ciriaco, hay una estructura del gasto público entre gasto corriente y gasto de capital que no favorece la inversión pública, y además esa inversión pública normalmente se hace con créditos externos, de tal manera que la inversión crezca implica Aumenta el también un endeudamiento. crecimiento del endeudamiento. Por esa razón, en este periodo que lleva este gobierno, ha habido un endeudamiento alrededor de los 20.000 millones de dólares. Y eso es bastante grande, sin contar, evidentemente, una serie de instituciones que tienen déficit que no son contabilizados en la deuda pública. O sea, la deuda pública es efectivamente un valladar que tiene este gobierno para poder hacer política fiscal adecuada. Encima de todo eso, el impulso fiscal, es decir, cuál es el crecimiento que genera un peso de inversión pública, calculado por el Fondo Monetario Internacional, dice que 1 centavo. Por cada peso, 1 centavo es lo que agrega la demanda agregada el gobierno. De tal manera que la política fiscal es altamente ineficiente. Ineficiente no solamente por los altos subsidios, que eso es beneficio para los empresarios, subsidios a los combustibles, que es para los empresarios de ese sector, beneficios, y sencillamente la población. Y los consumidores, son los que pagan los eso. consumidores y los No sé. productores. Ahora vamos. Porque ahora también vamos. hay algunos organismos internacionales han señalado que esa política de subsidio a la que ha recurrido el gobierno ha evitado que haya más pobreza que la registrada en estos años, Apolinar. No, mira. Digamos, aumento de las transferencias condicionadas, que aumentaron, eso no impidió que la pobreza creciera, creció en 3%. Pero hubiese crecido más. Ah, pero espérame, hubiese crecido más, hubiese sido peor, pero no la paró. El problema de la distribución del ingreso en la República Dominicana tiene que ver justamente con la política pública y básicamente con la política, por ejemplo, de APPs y alianza pública. Porque lo único que está haciendo es poniendo activos, desde Leonel Fernández hasta la fecha, poniendo activos del público en el sector privado, y eso no se contabiliza como parte de la concentración del ingreso. En el 98, el Banco Central calculó que 100.000 personas dominicanas tenían el 34% del ingreso, no estamos hablando de activos, del ingreso. Si tú agregas toda la capitalización que hizo supuestamente Leonel Fernández y toda la que está haciendo este gobierno, en términos de activos estaríamos hablando probablemente más del 50% de la población en manos de un grupo más pequeño. Entonces, ¿qué le deja eso al resto de la población? Lo que le deja es repartirse 12 millones de personas, repartirse el otro 50, y eso es totalmente inequitativo. ¿Cuál ha sido la política del gobierno para resolver ese problema? Ninguna. Contrariamente, se asustó cuando propuso la reforma fiscal y la gente le dijo, sí, vamos a la reforma fiscal, quite los subsidios y las subvenciones, y ahí se cayó y se echó para atrás. Don Luis. En esa misma línea que han conversado mis colegas, yo quiero resaltar dos cosas. Primero,
El problema de la política fiscal tiene un problema de una rigidez estructural. O sea, hay un componente de gasto, predominantemente el 4% que se dedica a la educación preuniversitaria y el pago de los intereses de la deuda pública, que representa aproximadamente el 50% del gasto corriente. Y siempre se le advertía a la administración de que eso era un problema estructural que nosotros teníamos que resolver. No obstante, la narrativa de la administración actual era que la pasada administración era dispendiosa, que se podían ahorrar 3% del Producto Interno Bruto. Ustedes recordarán eso porque eso se repitió hasta la saciedad. Se dijo en una y otra oportunidad de que el dispendio del gobierno era 3% y que ellos iban a recortar ese 3%, lo iban a reasignar, iban a bajar el déficit y que no era necesaria una reforma fiscal. Esa fue la narrativa que durante los últimos años del gobierno de la pasada administración se estuvo contando. ¿Qué es lo que hemos visto hoy día? El problema primero, una precisión sobre los subsidios. Sí, claro que una parte de los subsidios ayudó a disminuir la pobreza, a contener la pobreza. Los subsidios que fueron a los sectores de menores ingresos ha ayudado a eso y hay que reconocerlo también. Si no, los niveles de pobreza, como tú apuntabas, hubieran sido mayor. No es a eso que nos referimos. Esos son lo menos. El problema de los subsidios son los subsidios a los combustibles, que es generalizado para todos nosotros, que nos beneficiamos todos, ricos y pobres. Y ahí es donde está el problema. ¿Y cuánto representan esos subsidios? La proyección, según el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, es que eso podría alcanzar 50.000 millones de pesos, casi 1% del Producto Interno Bruto. Y eso no es una política, digamos, que uno pueda sentirse orgulloso de ella, como señalaba Apolinar. Eso claramente es un dispendio de recursos. Pero, ¿y el subsidio al sector eléctrico, que puede ser mayor que ese todavía, que puede superar los 1.000 millones de dólares? No nos estamos refiriendo a los subsidios sociales. Esos son los grandes problemas que tiene el gobierno. Entonces, ¿dónde está el diseño de políticas públicas de nuevo? Políticas públicas eficientes. ¿Es eso realmente la respuesta apropiada a la situación, desde el punto de vista fiscal, a la situación económica que enfrenta el país? No. Más, yo agrego lo siguiente. El tema del gobierno es que en medio de esa situación, baja ejecución de inversión pública, niveles de gasto corriente muy elevado, ha entrado en una fase de endeudamiento que solamente el gobierno central tiene 12.653 millones de dólares desembolsados. No me digan que fue por motivo del COVID, porque todos sabemos que al COVID solamente se le dedicaron 3.000 millones de dólares, según la cifra que aporta el propio gobierno. El resto, ¿qué ha hecho con ello? Lo ha quemado, lo ha consumido. ¿Qué ha hecho un gobierno que, de nuevo, en la narrativa que se creó, se cansó de criticar la pasada administración del exceso de endeudamiento? Y en solo 2 años prácticamente se ha endeudado igual que lo que se endeudó la pasada administración en 8 años de gobierno, que tampoco era lo ideal, que no podemos justificarlo, pero por el hecho de que aquello era malo, esto es peor. O sea, no podemos decir que como aquello lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo. Más, hay más de 1.000 millones de dólares actualmente que están en el Congreso Nacional a la espera de aprobación para su desembolso. Con eso estaríamos llegando a fin de año, si se aprobaran todo, a más de 14.000 millones. La diferencia en la cifra que yo estoy aportando y la cifra que refirió Apolinar es la deuda del Banco Central, que hay que sumarla también a la deuda del gobierno central, y por eso refería que los niveles de endeudamiento que ha alcanzado el gobierno son niveles extraordinarios para solo 2 años de gobierno. Tenemos que hacer una pausa, Sí. jóvenes. A mí me quedó la pregunta de cuál era la alternativa entonces ante el alza exorbitante que experimentó el precio del petróleo. Pero vamos a hacer la pausa y cuando volvamos vamos a comenzar por ahí la siguiente ronda. Mil gracias por continuar con Uno más Uno, señoras y señores. Y seguimos conversando aquí con 3 destacados economistas, profesores universitarios, pasándole balance a la política económica del gobierno en estos 2 primeros años. Se trata de Antonio Siriaco, Apolinar Veloz y Luis Reyes. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Quedó una pregunta en el aire, que
una precisión que quería hacer Milici. Tratemos de hacerlo Claro, claro. lo más rápido posible para ver si en esta ronda podemos vaticinar un poco hacia dónde es que va Ay, Dios mío. ¿Qué le el país en espera? materias económicas. Pero que ella vuelva y que la no se pregunta. recuerde lo Con que el tema de la crítica que hacían al subsidio a los combustibles, me pregunto qué otra alternativa tenía el gobierno considerando el alza exorbitante que experimentó el barril del petróleo. Mira, yo digo que lo que ocurre es que el gobierno, a pesar de que, digamos, propagandizó el hecho de que se había firmado un pacto eléctrico que nunca ocurrió, eso nunca pasó. Porque ¿Cómo que no ocurrió? No ocurrió, porque el sector social no firmó el pacto, no lo firmó. Y el sector social estaba representado por el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UAS, que estaba representando a todos los sectores sociales, y se retira del pacto sin firmarlo, de tal manera que no había pacto. Pero al presidente le dijeron que había pacto. Ese pacto establecía que antes de poner en práctica una nueva tarifa eléctrica tenía que resolver los problemas de costos que estaban afectando la tarifa. ¿Y cuáles eran eso? Las pérdidas eléctricas, que esas pérdidas se supone, hubo planteamientos en el marco del pacto eléctrico que se le daba 5 años para ir reduciendo las pérdidas hasta llegar alrededor de entre un 5 y un 7%. Y a partir de ahí resolver otro problema de costos que tenía la tarifa para efectivamente hacer una nueva tarifa técnica y subir los precios del servicio de electricidad. Eso no se observó. Y lo que primó y lo que digamos, potenció el aumento de la tarifa fue no haber observado resolver esos problemas y poner una tarifa técnica, una tarifa nueva sin observar eso. Obviamente, en un marco de aumento de los combustibles, pues efectivamente ese aumento de los combustibles tuvo un impacto en la tarifa y aumentó exageradamente. Quisiera que Ahora, viéramos sí. un poquito, pero Sí, antes yo quiero subsanar un déficit que creo que aparece en el análisis. No se ha mencionado para nada el aporte de los dominicanos residentes en el exterior para salvar las crisis Claro. durante estos remesas. periodos de Ay, pero pandemia. claro. Las remesas y no solamente las remesas. Pero- Ayer decía Rosario Espinal con mucho Propiedad. tino que el repunte del turismo, que es lo que más se ha resaltado, es gracias a los dominicanos. Porque los turistas que vinieron, sobre todo el primer año, de manera masiva aquí, eran básicamente los dominicanos que residen en el exterior. Entonces, en justicia, yo creo que ese elemento Yo es necesario quiero que hacer se... una observación sobre eso. Primero, las remesas, cuando tú vas, ¿qué es lo que representa dentro del ingreso de la familia? Es 2.3%. Lo importante de ese aporte en dólares es para pagar el déficit de la cuenta corriente. Pero eso se va al exterior, eso no tiene impacto interno. la remesa no tiene impacto interno. No, el impacto es El impa- pequeño. Porque representa alrededor del 2.3% del ingreso de las familias. Hay algo que yo no sé. Sí. Discúlpame, Sí. solamente para decir otra cosa. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, cuando tú hablas del turismo, oye, el sector turismo es el que tiene los salarios más bajos de la República Dominicana, de todos los sectores. Entonces, ¿cómo vamos a hablar? Primero, ocupa alrededor del 6% del total de la mano de obra, tiene los menores salarios y ese es el sector que va a impulsar el resto de los sectores de la economía. Además de que buena parte de los beneficios se van al exterior, que no tienen Coinciden ningún impacto. ustedes No, dos. yo lo que creo es que, mira, en ¿Cómo? el caso de las remesas, no sé hasta qué punto se cuantifican las remesas en especie, que también eso hay que incorporarlo Claro, claro. a la cantidad de dólares que se envían, ¿no? Pero evidentemente que es muy visible las transformaciones que las remesas en lugares y en territorios muy apartados de la República Dominicana, como Vicente Noble, cuando tú vas El allí, sur. o cuando tú vas a San Juan, a una parte de San Juan, claramente transforman ciudades. Y yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿no? Evidentemente. Ahora, yo quisiera hacer una puntualización con respecto a lo Pero que... además que sería de este país, No, en materia de no, su comercio exterior y sus no, y relaciones además la externas, cantidad de sin ese monto superior
Eso a es los consumo, 10.500. eso es consumo pero directamente. Eso de tiene un los efecto 10 negativo sobre el Exacto. mercado de trabajo. La gente no quiere trabajar porque recibe remesas. Bueno, pero sea, en Estados Unidos, no, Por Dios. Apolinar, porque Sí. tú tienes que verlo en términos del financiamiento, que eso se utiliza en la República Dominicana. Oye, eso financia poblaciones enteras y eso ha transformado incluso poblados enteros. No hay que Dinamiza el tema de la dinamizado el tema. construcción. Tal vez haya que agregar que es verdad que la tasa de participación de la población en el mercado de trabajo, o sea, que ella parte de proporción de la población que anda en búsqueda de trabajo, ha disminuido. Por eso incluso los indicadores de desempleo son más favorables de lo que pudieron haber sido. Y eso tiene que ver en parte Claro. con el tema de las remesas. Hay aspectos favorables, como dice Apolinar, desestimulan la incorporación al mercado de trabajo, el que recibe un monto de remesa, pero por otro lado también hay un tema de consumo de subsistencia de esas familias más pobres. Ayuda a disminuir, a contener los niveles de pobreza. Y el año pasado se recibieron más de 10.000 millones de dólares 10.500. que impactaron que fundamentalmente el consumo y obviamente resolvió un problema del sector externo. Ambas cosas a la vez. O sea, estamos hablando de estas situaciones económicas donde hay aspectos favorables y desfavorables que tú tienes que analizar cada uno y ver entonces cuál es el resultado en términos de bienestar en el conjunto de la economía. Pero claramente en la coyuntura yo creo que fue favorable. Ya este año comienza a disminuir la contribución de los dominicanos, de las remesas familiares, sobre todo provenientes de los Estados Unidos. Que donde Y viene a la propósito mayoría. de eso, aprovecho para decir también que en el caso del turismo, el turismo sí vinieron originalmente los dominicanos, quizá por un tema de solidaridad, pero este año en enero, junio, lo que comenzamos a ver ya es una recuperación, sobre todo el mercado de los Estados Unidos, porque el mercado de Canadá, que son nuestros dos principales mercados emisores de turismo al país, Estados Unidos ha aumentado un 20%, Canadá ha caído en una proporción similar, pero ha sido compensado. Y yo diría que si hay una cosa que ha ocurrido en el periodo post-pandemia, es que los nexos, los vínculos con la economía de los Estados Unidos se han profundizado. Uno de ellos a través de las remesas, otro a través del turismo y otro a través de las exportaciones en zonas francas. Son de esos problemas que hay que ver si van a tener un carácter permanente, estructural en nuestra economía o no, pero claramente están ahí, están planteados en este momento. Miren las señas que nos están haciendo. Qué lástima, Qué Dios pena, mío, se ha qué acabado buen el panel. tiempo. Ya se acabó el Se acabó el tiempo. tiempo. Pero no hablamos de la inflación, porque No hablamos de la inflación. ese era un punto Se habló pendiente. poco. sí, Vamos a tener no, que hacer una claro, segunda claro. parte. Hay que seguir conversando Sí, con esta gente, hay que sí. invitarlo, Sí, sí, sí. aunque no sea a Definitivamente. otro panel, pero hay que invitarlo al programa. Señoras y señores, muchísimas gracias por su compañía. Qué bueno que hayan estado con nosotros. Mañana tendremos otro encuentro parecido, otro balance. Y para este estamos invitando a dirigentes políticos de los tres principales partidos para ver cómo ven el discurso que va a pronunciar hoy A las el 7 de la noche. presidente Luis Abinader, y en el que ha motivado mucha atención de la gente. Vamos a ver qué va a pasar, qué se va a anunciar, que sea bueno para nosotros, los La dominicanos y reelección. dominicanas. La reelección. Ay, Ya ay, eso no hay que ay. anunciarlo, porque se sabe que va. Eso no lo discute nadie. Ay, 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 ay. El Eso lo decreto de discute que se nadie. acaba la inflación. Cierto. Gracias a ustedes, Apolinar, Gracias. Antonio Sí. y Luis. Luis Reyes. Muchísimas gracias. Gracias.